Entonces, para este tipo de cosas o este tipo de ejemplo, vamos a declarar nuestras variables, ¿verdad? Las normales. IOStream. Conio. Yo. Delete. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, eso sería prácticamente. Y cuando nosotros vayamos a trabajar este tipo de temas, pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es declarar nuestras estructuras. Para nosotros declarar una estructura, vamos a colocar la palabra reservada struct, ¿de acuerdo? Ese es el comando para declarar una estructura, seguido de un nombre. El nombre puede ser realmente el que ustedes quieran o a lo que vaya a ser referenciado. Por ejemplo, yo le voy a colocar persona. Abro y cierro mis llaves. Y entonces aquí dentro de estructura persona voy a definir todas las variables que va a contener persona. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la persona va a tener un DPI o en su defecto va a tener un QI, ¿verdad? Si es menor de edad. Va a tener un nombre, un segundo nombre, un apellido y un segundo apellido. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Muy bien, entonces aquí es donde yo voy a declarar ahora todas mis variables que hagan referencia a una persona. Cuando nosotros terminemos de declarar una estructura, este es el nombre de la estructura. Yo necesito declarar una variable para poder acceder a esa estructura. Por ejemplo, P, haciendo referencia a la inicial de esa estructura. Finaliza con punto y coma. Entonces, con esta variable P es con la que yo voy a poder acceder a todos estos datos. Yo puedo tener, por ejemplo, una estructura, por ejemplo, para animales. Y código, char nombre, y alimentación. Por ejemplo, para no hacerlo muy extenso. Si se dan cuenta, este animal pues va a tener un nombre y persona también tiene un nombre y se llaman exactamente iguales. Sin embargo, pertenecen a estructuras diferentes. Entonces, no va a haber algún problema de que haya alguna confusión, ¿verdad? Entre un nombre y el otro. Entonces yo puedo colocar acá la variable de acceso va a ser A, haciendo referencia a que es animal, ¿verdad? Y ahí estamos. Y yo puedo llenarme aquí de todas las estructuras que yo necesite, ¿no? Dependiendo de cuántas me estén solicitando. Cuando yo ya tengo mis estructuras, lo que voy a pasar a hacer es a definir mis métodos. Por ejemplo, para yo definir un método, vamos a ocupar la palabra void, ¿verdad? Así como en el void main. Solamente que ahora yo le voy a colocar, por ejemplo, void ingresa persona. ¿Qué va a hacer para que registre una persona? Abro y cierro paréntesis y punto y coma. ¿De acuerdo? Aquí yo estoy declarando un método. Entonces yo tengo que declarar todos los métodos. Va a haber uno de ingresar y uno de mostrar. Y así también va a haber uno con animal. ¿Ah?
Entonces ahí estamos. Ingresa animal, muestra animal. Ingresa persona, muestra persona. Aquí están los métodos declarados. Ahora vamos a hacer uso de ellos. Muy bien. Antes de que avancemos, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, de acuerdo. Entonces, según un orden que tengamos que llevar nosotros, primero se declaran las estructuras. Luego se definen los métodos. Después ya se trabajan los métodos y hasta de último vamos a dejar el void main. ¿De acuerdo? ¿Por qué? El void main tendría como es lo que se ejecuta al final, yo puedo declarar aquí y si yo lo ejecuto, pues va a darme error. ¿Por qué? Porque me falta void main. ¿De acuerdo? Entonces, él siempre va a ejecutar void main. Entonces, para yo no perderlo, porque yo puedo tener aquí 50 métodos, y para yo no perderlo, lo vamos a colocar al inicio o al final. ¿De acuerdo? Esto es simplemente vista, ¿verdad? Para que nosotros pues podamos encontrarlo rápidamente. O al principio o hasta el final. En mi caso, de manera particular, yo lo prefiero tener hasta el final, ¿verdad? Porque así ya solamente bajo todo y ahí lo encuentro, ¿verdad? Pero eso va a quedar a discreción de ustedes. Entonces, en mi caso, pues voy a declarar todos los métodos y los vamos a trabajar y hasta de último vamos a declarar el void main. Sin embargo, yo puedo ir mostrando, ¿verdad? Puedo ir probando cada uno, que es lo que vamos a ir haciendo ahorita. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Ya está aquí definido, entonces lo vamos a empezar a trabajar. Void ingresa persona. Abrimos y cerramos llaves. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos declarado con punto y coma. Lo estamos creando. Y aquí ya lo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Aquí ya no lleva punto y coma. Cuando yo le coloco las llaves, ya no va a llevar punto y coma. Muy bien. Entonces, ingresa persona. Yo le voy a decir que muestre registro de personas. Solo vamos a darle algunos espacios. Y vamos a decir, ingrese el DPI barra QI. Muy bien. Aquí es donde pues ya tenemos que tener cuidado en cómo nosotros lo estamos llamando. Si yo le coloco DPI, ¿verdad? Que es como nosotros le pusimos acá arriba, él no va a funcionar y me va a dar error. ¿Por qué? Porque no es parte del void, ¿verdad? Del método esta variable. Aquí es en donde entramos nosotros a las variables globales y las variables locales. Cuando yo declaro una variable local, la declaramos aquí adentro, como lo hemos estado realizando. En este momento, como estamos trabajando una variable global, que sería acá afuera, parte de un struct, yo tengo que acceder a ella. Para eso, yo le tengo que colocar el nombre de la variable que le coloqué a la estructura. Entonces, sería P. Entonces, yo vengo acá, P, punto, el nombre de la variable a la que yo quiero acceder, DPI. Y así yo lo tengo que hacer con todas, ¿verdad? Entonces, co, diagonal inversa n, diagonal inversa t, ingrese, primer nombre. Sein p punto nombre. Vamos a copiar esto porque son iguales. Ingrese, segundo nombre, p, nombre 2. Y así es como yo lo tengo que ir haciendo. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo a como lo hemos estado trabajando, solamente que ahora aquí voy a tener únicamente el ingreso de datos.
Entonces, primer apellido. Segundo apellido. Y ahí está. Entonces aquí yo ya tengo mi ingreso de datos. Yo únicamente me voy a limitar a hacer lo que dice el método. Ingresa persona. Aquí yo ya ingresé la persona. Cuando lo trabajamos todo dentro del void main, después de ingresar nosotros mostramos. Este método no va a mostrar, solamente va a ingresar. Para mostrar nosotros tenemos un método en específico, que se llama void muestra persona. Entonces, esto es todo lo que lleva este método. Paso al siguiente. Void muestra persona. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Declaramos nuestras llaves y ahí estamos. Pero yo quiero ver si esto funciona. Entonces vengo yo, le doy ejecutar, me va a dar error. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro void main. Entonces yo vengo, si yo lo quiero probar, ¿verdad? Void main. No. Y dentro de mi void main, solamente voy a mandar a llamar ingresa persona. ¿De acuerdo? Dentro de mi método void main, estoy mandando a llamar otro método. Entonces yo le doy ejecutar. Y si se dan cuenta, aquí ya lo muestra. Entonces yo puedo ingresar un DPI, un nombre, otro nombre, un apellido y otro apellido. Sin embargo, ahí se va a cerrar, ¿verdad? Porque solamente eso hace este método. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a borrar esto y lo vamos a ocupar más adelante, ¿verdad? Simplemente es para ir, pues, probándolo. Muy bien, en el de muestra persona, yo ya tengo mis variables guardadas. ¿Ah? Entonces yo vengo, code, listado de personas almacenadas. Por ejemplo. Entonces, listado de personas almacenadas. Punto y coma. Code, con minúscula. Diagonal inversa n, diagonal inversa t. QI barra DPI. Dos puntos. Y así como nosotros mandamos a llamar a la variable para poder almacenar información, de la misma manera lo tenemos que desplegar. Entonces, p.dpi, punto y coma. Code, diagonal inversa n, diagonal inversa t, primer nombre. Y le decimos que despliegue p.nombre. Y entonces yo le voy a decir, mire, cópieme esto. Y despliegueme el segundo nombre. El primer apellido. Y el segundo apellido. Y ahí estamos. La diferencia es que como aquí cuando nosotros mostramos, él se va a cerrar automáticamente. Entonces nosotros le tenemos que ocupar un get. ¿De acuerdo? Y ahí está. Entonces, eso sería pues prácticamente todo. El de ingresar persona y el de mostrar persona.
Lo único que estamos haciendo es ahora segmentarlo, ¿verdad? Yo ya no lo tengo todo en un mismo void, sino que lo tengo por separado. Y si en dado caso ocurriera un problema, pues entonces, por algún tipo de error, entonces yo ya sé en dónde me tengo que ubicar, ¿verdad? Si tal vez me dice, mire, tiene un problema con mostrar persona, entonces yo ya no tengo que revisar todo lo de la persona en todo el código, sino que yo ya me vengo a este método específicamente. Entonces vengo yo, void main, y lo vamos probando. Muestra persona. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que no me va a mostrar nada, ¿verdad? Porque en este momento, cada vez que yo reinicio el programa, pues tiene valor 0, ¿verdad? O valor nulo. Mientras que si yo le digo, mire, ejecute, ingresa persona, y después ejecute, muestra persona, entonces él me va a decir, ingrese el DPI, nosotros lo colocamos, nosotros colocamos la persona, y abajo ya nos va a mostrar la información de esa persona que nosotros colocamos. ¿De acuerdo? Primero va a ejecutar el primer método y después está ejecutando el segundo método. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, solamente que ahora lo estamos pues segmentando entre uno y otro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, aquí está. Ahora vamos a pasar a ingresar un animal. Entonces, voy, ingresa animal. Abrimos y cerramos paréntesis y colocamos ya nuestro void. Y así como lo colocamos con el registro de personas, así lo vamos a hacer. Entonces, que despliegue en pantalla, diagonal inversa T, y le vamos a colocar, por ejemplo, registro de animales. Diagonal inversa N, diagonal inversa T, ingrese el código. Ahora ya no vamos a acceder a la estructura de P, ¿verdad? De persona. Ahora vamos a acceder a la estructura de A. Entonces, A.code. ¿De acuerdo? Y hacemos lo mismo para las otras. Diagonal inversa N, diagonal inversa T, ingrese nombre. A punto nombre. Entonces, si se dan cuenta, aquí es donde nosotros podemos darnos, fijarnos en que yo puedo tener una variable con el mismo nombre, pero son de diferentes estructuras, entonces no va a ocasionarme a mí ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, ahora le voy a decir alimentación. Ingrese alimentación, dos puntos, punto y coma, a punto alimentación. ¿De acuerdo? Y ahí está. Eso sería todo lo que tiene que incluir nuestro método de ingresar animal. Y hacemos ahora lo mismo con el de muestra. Void muestra animal. Toja no era de aquí. Muy bien. Entonces yo le digo acá, mire, muestra en pantalla. Listado de animales registrados. Que nos despliegue en pantalla también. Diagonal inversa N, diagonal inversa T. Código.
2 puntos, a.code. Que nos despliegue diagonal inversa n, diagonal inversa t, nombre. A.nombre. Diagonal inversa n, diagonal inversa t. Alimentación. A.alimentación, ¿verdad? Finalizamos con un get para que haga una pausa ahí. Y ahí estamos. Entonces yo ya tengo aquí mis dos métodos, ¿verdad? Hacemos exactamente lo mismo. Yo puedo venir, probarlos. ¿Qué voy a hacer ahora? Resolviendo la duda de ahí de la compañera, vamos a colocar entonces, ingresa persona, que limpie pantalla, que muestre la persona, que limpie pantalla, que ingrese el animal, que limpie pantalla y que muestre el animal. ¿De acuerdo? Simplemente para que veamos cómo es que lo muestre aquí. Esto pues lo vamos a ordenar, ¿verdad? Y lo vamos a colocar un poco mejor. Entonces, lo primero que él va a ejecutar es el método de ingresa persona. Colocamos nosotros acá el nombre. Y ahora, por ejemplo, vamos a colocar... Ejemplo, Diego Pablo Martínez Fuentes. Yo le doy Enter, él limpia pantalla y me muestra el otro método, ¿verdad? Que sería el de muestra persona. Yo le doy Enter, limpia pantalla y ahora va a pasar a la parte de los animales. Ingrese el código 1, león, carnívoro. Entonces, ingresa animal. Cuando yo le dé Enter, limpia pantalla y pasa al método de mostrarle el animal. Y después se va a cerrar, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a ocupar los métodos y las estructuras. Si se dan cuenta, ahora nos estamos expandiendo un poquito más. Es un poquito más extenso los programas, ¿verdad? Y esto es algo realmente sencillo, ¿verdad? Pero los programas se van a ir haciendo más y más largos cada vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde ahora? Generar un menú de opciones en donde yo pueda colocarme entre estos de acá, ¿verdad? Entre cada uno de estos y mandarlo a llamar dentro del void main. Y eso sería prácticamente todo lo que va a tener este ejemplo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?